La pasión de Cristo. Buenas tardes nuevamente, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar esta semana de oración, en la cual vamos a repasar la semana de la pasión de Cristo, pero bajo una mirada diferente, bajo una mirada más amplia en relación a la profecía, en relación a lo que Dios programó para rescatar a esta humanidad. No somos parte de la humanidad caída, pero Dios hizo un plan antes que este mundo fuera creado. Y en ese contexto vamos a iniciar primeramente con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos, por la oportunidad de meditar en tu palabra, pero sobre todo meditar en el rescate, en el gran rescate que tú planificaste antes que este mundo fuera creado. Sin lugar a dudas que tú nos amas con un amor que aún no lo entendemos. Solamente podemos vislumbrar en forma velada tu amor. Por eso es que queremos que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros para poder meditar, para poder comprender ese amor bajo una mirada diferente, bajo la mirada del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda estar en cada una de nuestras mentes para poder comprender el sacrificio que tú hiciste al condescender, al permitir que tu Hijo, siendo Dios, también viniera a ser tentado en todo, pero sin pecado, pero lo más extraordinario, a morir por cada uno de nosotros. Señor, quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Vamos a tomar el tema primeramente para meditar y después, si hay algún pedido de oración urgente, prioritario, lo vamos a hacer al final del tema, ¿bien? Para eso, para meditar en el tema y introducir esta semana, voy a compartir una presentación con ustedes, la cual tiene como título El nacimiento, la naturaleza y la muerte de Jesús. El nacimiento, la naturaleza de Cristo y la muerte de Jesús. Para eso, en el Evangelio según San Mateo capítulo 1, versos del 1 al 16, el autor, que es el discípulo Mateo, nos presenta la genealogía de Cristo. El verso 1 dice que el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces aquí Mateo se dirige a los judíos principalmente. Le está presentando a los judíos de su tiempo que Jesucristo es hijo de David, viene del linaje de David, pero también es hijo del Abraham, o sea, viene del linaje de Abraham. Y de Abraham se le prometió una descendencia, se le prometió descendencia. Se le prometió que de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Y continúa diciendo que Abraham engendró a Isaac, y se presenta de Isaac a Judá también, desciende de Judá. Y vamos a ver que de Judá fue el cuarto hijo de Jacob o Israel. Y también tiene una connotación profética. Y aquí en el verso 6 dice que de Isaí engendró al rey David engendró a Salomón. Y termina con el verso 16, que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces Jesús, claramente, según el libro de Mateo inspirado, capítulo 1 es descendiente de, también descendía de Jacob y de Judá. ¿Por qué? Porque en Génesis 35, versos 22 al 26,
muestra también los descendientes de Israel. En el verso 22 dice, ahora bien los hijos de Israel o Jacob, recordemos que Jacob, eh, su nombre significa usurpador, o el que suplanta. Él fue el hermano de Esaú, pero después pasó Jacob a llamarse Israel, el que lucha con Dios y vence. Y aquí se presentan los 12 hijos de Israel o Jacob. El primer hijo era Rubén, los hijos de Lea Rubén, primogénito de Jacob, o Israel, que es la misma persona. El segundo es Simeón, el tercero Leví y el cuarto Judá. Y esto también tiene una connotación profética, porque Jesús nació del linaje de Judá. Y vamos a ver que el ser el cuarto también tiene una significación profética. Ahora el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, para la palabra predecir, nos da el siguiente significado. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Jesús fue predicho, estaba predicho. Predecir es anunciar con antelación algo antes que suceda. Entonces, predecir es anunciar con antelación o anticipación algo que va a suceder. ¿Por qué? Porque la profetisa Ellen de White, en este libro de Spirit of Prophecy en volumen 2, que este libro fue una antecesora al conflicto de los siglos, nos da esta excelente cita en relación a cómo esperaban los devotos, pastores y judíos devotos en el tiempo de Jesús el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesucristo como Mesías. Y nos dice lo siguiente, en la página 41, párrafo 2, dice, los judíos piadosos esperaban, creían y oraban fervientemente por la venida del Mesías. Entonces habían judíos piadosos en el tiempo de Jesús, en el tiempo que Jesús nacería. Habían judíos piadosos que esperaban, sin duda que esperaban el nacimiento del Mesías, creían que el Mesías iba a nacer y oraban fervientemente por la venida de este Mesías. Mesías es el ungido, el Cristo. Dios no podía manifestar su gloria y poder a su pueblo a través de un sacerdocio corrupto. Aquí la escritora cristiana, profetisa Ellen de White, establece que en los tiempos de Jesús había un sacerdocio que estaba corrupto. Y a través de ese sacerdocio Dios no podía manifestar su gloria, su poder. El tiempo fijado para favorecer a su pueblo había llegado. Dios tenía un tiempo fijado para favorecer a su pueblo y había llegado. Interesante porque la profetisa hace distinción entre el sacerdocio, entre los dirigentes del pueblo de Israel y su pueblo, los hombres piadosos, que también se encontraban los pastores. La fe de los judíos se había nublado como consecuencia de su alejamiento de Dios. Muchos de los líderes del pueblo trajeron sus propias tradiciones y las impusieron a los judíos como mandamientos de Dios. Las tradiciones se impusieron ante los mandamientos, ante las profecías que señalaban que vendría el Mesías. Se impusieron qué cosa, las tradiciones. No solamente las tradiciones, sino que la imposición de otros dogmas, otros conocimientos que no eran los bíblicos, no eran los que estaban establecidos en la Torá o en los libros del Antiguo Testamento, en la ley y los profetas. Sigue declarando que los judíos piadosos creyeron y confiaron en Dios que no dejaría a su pueblo en esta condición de nublado, de un conocimiento que estaba trastocado, que estaba eh, nublado o oculto por las tradiciones o por la falsa adoración. Por las predicciones de los profetas, y esto es interesante y lo subrayé con rojo, las predicciones de los profetas pensaban que había llegado el tiempo señalado. Entonces los judíos piadosos estaban pendientes en qué cosa?
en las predicciones de los profetas. Y por eso definimos la palabra predicción como antelación, como predecir algún evento futuro con antelación. Entonces, los judíos piadosos esperaban al Mesías. ¿Y en qué se fijaban? En las predicciones de los profetas. Y pensaban que había llegado el tiempo señalado por Dios cuando vendría el Mesías. Y esas predicciones involucraban fechas, involucraban con un conteo de años. No solamente que vendía estrella de Jacob, ¿no es cierto? Que no sería el Mesías, que vendía un vástago de la tribu de Leví, etcétera, etcétera, sino también había un cómputo de años. Si vamos a ver de dónde ellos sabían que había un cómputo de años para que naciera el Mesías. Y cuando él viniera, tendrían una clara revelación de la voluntad divina y que sus doctrinas serían liberadas de las tradiciones y ceremonias innecesarias que habían confundido su fe. Había una confusión de fe. Los fariseos, los doctores de la ley, habían trastocado, habían pervertido las profecías. Pero Dios siempre tiene hombres piadosos a los cuales ellos les revelan la profecía. Por eso estos hombres piadosos estaban atentos a las predicciones de los profetas. Los judíos piadosos y ancianos esperaron día y noche la venida del Mesías. Si esperaron día y noche, esperaron días, y ellos sabían que había un cómputo, orando para poder ver al Salvador antes de morir. Y vamos a ver el caso de Simeón, que está registrado en la Biblia. Estos judíos piadosos en los cuales se encuentra Simeón, lo vamos a leer en la Biblia. Ellos oraban para poder ver al Salvador antes de morir. Estaba Simeón, estaba Zacarías, el padre de Juan el Bautista, estaba Ana, una profetisa. Vamos a ver esos dos casos. Anhelaban ver disipada la nube de ignorancia e intolerancia de las mentes de la gente. Muy bien. ¿En qué se fijaban los piadosos o los eruditos en el tiempo de Jesús? Y actualmente también. En esta profecía, Génesis 1:1, que el Ministerio de Cuanto Ángel ha explicado de muy buena forma. Nosotros la vamos a ver en forma resumida, la vamos a recordar. El primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, está escrito en hebreo. El hebreo se lee de derecha a izquierda. El hebreo es un idioma consonántico que en su idioma usa solamente consonantes. Y las consonantes también se usan como números. Entonces el primer versículo dice, si lo leemos de derecha, aquí en su derecha de su pantalla a izquierda, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí está: Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et hares. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para los hebreos, la letra Aleph, que es esta como especie de X, la Aleph para ellos es un número, el número 1 o el número 1000. Entonces los eruditos en el tiempo de Jesús sabían que en este versículo que hablaba de la creación de Dios, tenía 6 Aleph, y 6 Aleph simbolizaban los 6 días de la creación, pero además simbolizaban 6.000 años. 6.000 años de creación, pero también 6.000 años de pecado. No es una búsqueda en internet, está claramente que la Aleph es el 1 y también es 1000. Por eso que el primer versículo de la Biblia tiene 6 Aleph, que simbolizan 6 días. Aquí está en rojo, recordemos que es de derecha a izquierda, pero también son 1000 años cada uno, y son 6 Aleph equivalen a 6.000 años. Pero Génesis 1, 14 a 16, donde se relata la creación de Dios en 6 días y en el séptimo lo descansó. En el verso 14 dice que en el día cuarto dijo luego Dios: haya lumbreras en la separación de los cielos. En el verso 16 dice que hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que es el sol. Entonces, en el día cuarto, Dios hizo la lumbrera mayor, que es el sol. Bien. En el día cuarto, de derecha a izquierda, día cuarto, hay un Aleph,
y esta letra es la Tav. ¿Qué pasa? Día cuarto se crea, cuarto Aleph, de derecha a izquierda, se crea el sol, la lumbrera mayor. Y Malaquías 4:2, que es una profecía mesiánica, nos dice que más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Nacerá el sol de justicia. Cristo es representado en la Biblia como el sol de justicia, que en sus alas traerá salvación, como el Mesías Jesús. El sol de justicia traería salvación en esta profecía mesiánica de Malaquías 4:2. Por eso los eruditos del tiempo de Jesús, los piadosos eruditos, sabían que en el cuarto día nacería el sol de justicia, Jesucristo. ¿Por qué sabían? Porque también en este cuarto Aleph está acompañado de una Tav. Y en hebreo, la Aleph es la primera letra y la Tav o Tau es la última. Si uno lo compara con el griego, sería la alfa y la omega. Por eso que Jesús en Apocalipsis 1, 10 al 13, él se declara como, en Apocalipsis Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe lo que ves. Y Juan declara que este ser estaba en medio de los 7 candeleros, a uno semejante, vio al Hijo del Hombre. Entonces este alfa y omega, el primero y el último, era el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre, la Biblia, Jesucristo mismo se autodenominó el Hijo del Hombre. Entonces este alfa y omega, que es el primero y el último, es Jesucristo. Por eso que en hebreo, que Jesús también hablaba hebreo, en Génesis 1:1, en el cuarto día está el Aleph y la Tau, que en griego es el alfa y el omega. Por eso que al cuarto día, es decir, al cuarto milenio, al año 4000 desde la creación, nacería el sol de justicia que traería salvación de Jesucristo. Y esto lo dice claramente Ellen de White en su libro Mensajes Selectos, tomo 1, donde habla de la tentación de Cristo. Dice, el Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza humana del hombre. Ahora, ¿cuándo Jesús se humilló y tomó la naturaleza del hombre? ¿Cuándo vino y nació? Al nacer en Belén, Jesús toma la naturaleza del hombre, se humanó, se hizo hombre. Entonces se humilló y tomó la naturaleza del hombre. Y después, ¿cuándo tomó la naturaleza del hombre? ¿Después de qué periodo de tiempo? Dice el Lendejuez. Después que la raza humana ya hacía 4000 años que se había apartado del jardín del Edén, de su estado original de pureza y rectitud. Es decir, después que habían pasado 4000 años desde que el hombre se apartó del Edén, desde su estado original de pureza y rectitud. Cuando el hombre o tuvo su primer estado original de pureza y rectitud, cuando Adán fue creado. Es decir, el White nos está diciendo de que Adán fue creado hasta que Jesús toma la naturaleza humana, de que Jesús nace, pasaron 4000 años. Ellen de White nos aclara esto. Desde que Adán fue creado, desde la creación de Adán hasta que Jesús nace, que Jesús es llamado el segundo Adán, pasan 4000 años. Este gráfico nos muestra, desde la creación, el año 4004, hasta el nacimiento de Cristo, que es el año 4 antes de Cristo, pasan 4000 años. Ahora, Ellen de White, en su biblioteca tenía varios libros de cronología. Y ella, inspirada por el Espíritu Santo, para fijar la fecha de la creación, y desde la creación 4000 años hasta el nacimiento de Cristo, ella se basa en la cronología de James Ussher. ¿Bien?
inspirada por Dios, Dios le dice a ella, esta es la fecha. Es decir, desde la creación de Adán hasta el nacimiento del segundo Adán o Cristo, pasan 4000 años. Ahora bien, ¿qué pasa con la muerte de Cristo? Ellen de White también fija una fecha para la muerte de Cristo. Este gráfico nos dice también que desde la caída de Adán, cuando Adán y Eva pecan y se sacrifica el primer corderito, hasta que Jesús es crucificado, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo declaró Juan Bautista, pasan 4000 años también. Esto está en la cita del conflicto de los siglos, página 375. Y esta fecha, en el apéndice del conflicto de los siglos, dice claramente que Ellen de White cómo la fijó, cómo la determinó la fecha de la muerte de Cristo a través de la cronología de William Hales, otro cronologista. Bueno, también los pioneros adventistas la fijaron y creían en el calendario caraíta. Ellos también fijaron la muerte de Cristo en el año 31 después de Cristo, después del nacimiento de Cristo, en el calendario actual que nosotros usamos. Pero Ellen White dice que a la mitad de la semana, hablando de la profecía de las 70 semanas, Daniel dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de nuestra era de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Es decir, el año 31 Jesús fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Es decir, ¿cuándo empezó este sistema de ofrendas? Cuando Adán y Eva pecaron. Dios los va a visitar en el jardín del Edén. Ellos pecaron y reconocen su pecado. ¿Y qué hace Dios? Sacrifica un corderito y ellos son vestidos con pieles. Este cordero prefiguraba a la simiente de la mujer, prefiguraba a el Mesías. Entonces, dice Ellen de White que con este gran sacrificio ofrecido en el Calvario, con la muerte de Jesús, terminó este sistema de ofrendas que duraron, ¿cuánto? 4000 años. Es decir, pasaron 4000 años desde que Adán y Eva caen, se sacrifica el primer cordero y después de 4000 años, ni un año más ni un año menos, Jesús muere en el Calvario. Entonces aquí está la otra fecha, que Ellen de White la ratifica en la profecía de las 70 semanas. Desde que Adán y Eva pecan hasta la muerte de Cristo, pasan también 4000 años. Y hay otra fecha que está acá, pero la vamos a dejar pendiente porque resulta de un mayor análisis. Porque Ellen de White también habla de 4000 años, que cuando Jesús fue tentado, pasaron 4000 años. Pero eso lo vamos a dejar pendiente porque resulta de mayor análisis. Y esta muerte de Jesucristo cumple la promesa, como decíamos, en Génesis capítulo 3, versos 13 al 15, cuando Adán y Eva pecan, dice el relato bíblico lo siguiente: entonces Jehová Dios dijo a la mujer, Adán y Eva habían pecado, primero Eva comió del fruto, tentado por la serpiente, después Adán va y come también del fruto, y ellos se esconden, y va Jehová al huerto de Edén, los visita. Y le dice Jehová a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, recordemos que la serpiente estaba tomada como un medio por Satanás. Entonces le dice a la serpiente, pero en definitiva le estaba diciendo a Satanás, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho te andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y le dice a la serpiente, que era Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad. Es decir, acá se decretó el gran conflicto que inició en el cielo por Satanás cuando se rebeló contra Dios y Jesucristo
se traslada a la tierra. Hay enemistad, hay un conflicto que nace. Pondré enemistad entre ti y la mujer, Eva. Entre tu simiente, la simiente o la descendencia, simiente es lo mismo que descendencia, entre tu descendencia, le dice Satanás, y la descendencia de la mujer. Esta, le dice Satanás, te herirá en la cabeza. La mujer, o la descendencia de la mujer, que es el Mesías, que Jesús te herirá en la cabeza. Será desenmascarado el plan de Satanás con la muerte de Jesús. Que Satanás sería desenmascarado. Por eso que le haría en la cabeza, en ese plan que inició en el cielo. Porque todo el universo conocería el plan de Satanás, de suplantar, ocupar el lugar de Cristo y sentarse en el trono de Dios. Con la muerte de cruz, en la cruz, sería desenmascarado. Satanás quería ocupar el lugar de Cristo. Aquí en Génesis 15 está la promesa del Mesías, de la simiente, de la mujer, que heriría a Satanás en sus planes de suplantar el reino de Dios. Ahora, veamos un caso de estos judíos piadosos que nos describió Ellen de White en el texto que leímos al principio, el Espíritu Profecía tomo 2. En Lucas capítulo 2, versos 21 al 28, cuando Jesús es presentado al templo, dice, cumplido 8 días, verso 21, cumplido 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. El ángel Gabriel le puso nombre Jesús antes, cuando se presenta a María, ya venía con un nombre del ungido, del Cristo, el ungido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿No es cierto? José y María llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo en el templo delante de Dios. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Verso 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso, que lo menciona Ellen de White, en el texto que leímos al comienzo. Hombre justo y piadoso. ¿Qué estaba haciendo Simeón? Esperando la consolación de Israel. ¿Cuál era la consolación de Israel? Que tenían que ser libertados de la opresión romana. Pero más allá de eso, como lo declara Isaías 53, con referencia al ungido, al Mesías, al varón de dolores, la consolación de Israel era la libertad, la redención del pecado. Entonces este hombre, llamado Simeón, hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese qué cosa, al ungido del Señor. Era lo que declara Ellen de White en el texto que leímos al comienzo. Muchos de estos hombres piadosos sabían que el Mesías vendría y no querían morir antes de ver al ungido del Señor. Aquí la palabra ungido es, en el griego, es el Christus o el Mesías. Entonces estos hombres piadosos no querían morir sin ver al Mesías, a la simiente prometida de la mujer, al Redentor del mundo, al Hijo de Dios. Y movido por el Espíritu vino al templo. Simeón vio al templo. El Espíritu lo llevó al templo, lo movió y lo llevó al templo a este hombre piadoso. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué estaba diciendo Simeón? Que ahora él podía ser despedido en paz, podía morir en paz, porque sus ojos estaban viendo la salvación de Jehová, la simiente prometida al Mesías, la gloria del pueblo de Israel.
El relato continúa diciendo, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, de Jesús. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí que está puesto, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Aquí Simeón profetiza a la madre de Jesús. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón está profetizando el Mesías. Simeón esperaba al Mesías. Simeón creía en Isaías 53 que sería un varón de dolor y que sería traspasado por una espada, y la madre de Jesús lo vería morir en la cruz. Pero también dice el relato que estaba también allí quien, Ana, que era una profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda esta Ana profetisa, hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ana, una mujer piadosa, profetisa, estaba en el templo cuando Jesús estaba siendo presentado al octavo día. Estaba presentándose en la misma hora y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces Ana, profetisa, hablaba del niño Jesús, el Cristo, el ungido, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, la redención del Mesías, prometido en Génesis 3:15. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Muy bien, vimos dos casos. Ana profetiza, que viendo a Jesús hablaba del niño a todos los que esperaban la redención, y Simeón, que vio la salvación, la gloria de Israel. Ahora vamos a ver la naturaleza de Cristo. ¿Qué naturaleza tenía Cristo? Que nació luego de que pasaron, como vimos, 4000 años desde que Adán fue creado en pureza en Edén. Pasaron 4000 años y Jesús asume la naturaleza humana. ¿Qué naturaleza tenía Jesús? Vamos a ver. Primero con la Biblia. En Filipenses 2, del 5 al 7, nos revela lo siguiente. Haya pues, dice Pablo en su carta a la iglesia de Filipos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, aquí Pablo describe a Jesucristo. Jesús, aquí está con palabra compuesta, Christos es el Mesías, Jesús el ungido, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí vamos a desglosar estas tres palabras. ¿Qué nos dice el idioma original en relación a que Jesús tenía la forma de Dios? Para eso tenemos que ir a la concordancia Strong. Para la palabra forma es la 3444 de Filipenses 4 y 6 en el griego. Y esta palabra es morfé. Y morfé, la definición es forma, figurativamente naturaleza. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo este texto? Que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, es decir, teniendo la naturaleza de Dios. Jesús, Pablo dice que Jesucristo tenía la naturaleza, la misma naturaleza de Dios el Padre. Jesús era Dios, dice Pablo. Teniendo esta naturaleza de Dios, no estimó ser igual a Dios como una cosa que aferrarse. Es decir, no usó su categoría de Dios cuando vino a nacer y a vivir en esta tierra. Se despojó de esa naturaleza, no significa que la dejó a un lado, sino que se aparcó, la escondió, por así decirlo, y tomó una forma de siervo
semejante a hombres. Es decir, Jesús no usó sus poderes para sanar. Lo que él hizo fue que dependió del Espíritu Santo para enseñarnos que nosotros podemos hacer lo mismo. Y lo que él hacía era lo que Dios, por medio del Espíritu Santo, obraba en él y hacía milagros. Ahora vamos a ver estas palabras. Igual a Dios. En la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, la palabra igual significa que tiene las mismas características. Es decir, igual es algo idéntico, que tiene las mismas características, no hay diferencia. Y la palabra semejanza significa que es que se asemeja o se parece a alguien o algo. No es lo mismo que igual. No es lo mismo que igual. Semejante es que se asemeja, que tiende a ser parecido, pero que no es igual. Bien, volviendo al mismo texto, dice que Jesús, Pablo dice que siendo en forma de Dios, es decir, teniendo naturaleza de Dios, no estimó ser igual a Dios. Es decir, Jesús tenía la naturaleza divina, era Dios, pero él no estimó ser igual a Dios el Padre. No estimó ser igual a Dios el Padre. O sea, si era igual al Dios el Padre, era Dios también. Sino que tomó forma de siervo, semejante a los hombres. Es decir, semejante a los hombres que era parecido a los hombres, pero no igual a los hombres. Y vamos a ver qué diferencia. Jesús era igual a Dios el Padre, tenía la naturaleza, era Dios, pero su personalidad era una persona diferente al Padre. El Padre se le presenta siempre sentado en su trono de una naturaleza inaccesible, de una gloria deslumbrante. Jesucristo tomó forma humana, tiene características y propósitos diferentes. Pero también se hizo hombre, semejante a los hombres, no igual a los hombres. Y vamos a ver qué nos dice el comentario bíblico con respecto a la naturaleza de Cristo, comentario bíblico adventista tomo 5, donde hay comentarios de Ellen de White con relación a San Juan 1.1. Dice, San Juan 1.1, el apóstol quiere que nuestra atención se aparte de nosotros mismos y se enfoque en el autor de nuestra salvación. Nos presenta las dos naturalezas de Cristo. Lo mismo que decía el texto que recién leíamos. Jesús tenía dos naturalezas. La divina, naturaleza divina, igual al Padre, era Dios, es Dios, y la humana, pero a semejanza humana. Esta es la descripción divina, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él era el resplandor de la gloria y la imagen de su sustancia, del Padre. Ahora la naturaleza humana, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre. Igual a Dios es que es lo mismo que Dios, el Padre, pero con su propia personalidad. Era Dios Jesús. Y en cuanto a la naturaleza humana, hecho semejante. Semejante no es lo mismo que igual a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Vamos a ver la diferencia entre por qué Jesús era semejante a los hombres. Y aquí Ellen de White, en este comentario, agrega lo siguiente. Sed cuidadosos, sumamente cuidadosos, en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Aquí hace ya la distinción. Por eso que era semejante a los hombres. Porque Jesús no tenía tendencias al pecado. ¿Qué significa tener tendencias al pecado? Que Jesús hubiese tenido, por ejemplo, tendencias a enojarse, tendencias a adulterar, tendencias a irritarse, tendencias a la lujuria, etcétera, etcétera. Pero dice Ellen de White que Jesucristo no tenía tendencia al pecado. Ahora hay que hacer una distinción entre tendencia al pecado y debilidades humanas. No es lo mismo. Y vamos a ver la diferencia.
No lo presenté a la gente como un hombre con tendencia al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios, el primer Adán. Podía caer y cayó por la transgresión, pero Jesús no podía caer. O sea, Jesús podía caer, pero no tenía tendencias al pecado. Por causa del pecado, su posteridad nació con tendencia inherente a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado Jesús, sí, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. No hubo tendencia al mal. En él, como Hijo del Hombre, como Dios, no hubo tendencia al mal. Nosotros tenemos tendencia al mal. Cada uno sabe cuál es su tendencia al mal. Algunos tienen tendencia a la promiscuidad sexual, algunos tienen tendencia a irritarse, algunos tienen tendencia a hablar más del prójimo, a la borrachera, a la ira, a la diferente tendencia al mal o al pecado. Pero Jesús dice en ningún momento en él hubo tendencia al mal. Esto aparece en la carta 8 del año 1895. Está en el comentario bíblico adventista. Es un extracto de esa carta. Y este libro de Ellen de White, Testimonio para la Iglesia, también nos aclara, tomo 2. Dice, hablando de Cristo, cuando él oraba por sus discípulos y por sí mismo, identificándose así con nuestras necesidades, nuestras debilidades y nuestros fracasos, que son tan característicos de nuestra condición humana. Jesús se identificaba con nuestras debilidades y nuestros fracasos. Jesús pedía con poder, sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída. Esas son las tendencias al pecado. Jesús no poseía las pasiones de nuestra naturaleza humana caída. Esas son las tendencias al mal, las pasiones de nuestra naturaleza, las pasiones de la carne, tal como lo relata Gálatas 5, los deseos de la carne. Eso Jesús no lo tenía. No poseía las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero provisto de debilidades similares, tentado en todo. Ahora, las debilidades que tenía Jesús era, Jesús sabemos que lloró, Jesús sabemos que sintió hambre, sabemos que Jesús también se cansó en el Vía Crucis, en el camino al Gólgota, se cansó porque el peso, él fue molido por nuestros pecados. El último alimento que había consumido fue el día anterior, el jueves, en la noche, cuando comió la última cena con sus discípulos. Habían pasado ya más de 8 horas que él no probaba bocado, de hecho no probó bocado. Lo único que comió después o que ingirió después de esa última cena el día jueves por la noche, fue que le pidió beber en la cruz. ¿Y qué le dieron de beber? Vinagre. Pero Jesús tenía debilidades, sentía hambre, lloraba, se cansaba. Esas son las debilidades del cuerpo, pero no es lo mismo que pasiones o tendencias a pecar. Las debilidades son debilidades biológicas. Recordemos que el pecado nace en la mente, en los deseos, en las pasiones. Entonces Jesús era semejante a los hombres, pero no igual a los hombres, porque los hombres nacen con pasiones de naturaleza humana caída. Era semejante, ¿por qué? Porque tenía debilidades. Jesús comía, Jesús tuvo miedo en el Getsemaní. Por eso le dijo al Padre, Padre, si es posible, páseme de mí esta copa. Jesús tuvo miedo, Jesús tuvo sed, tuvo hambre, ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. Esas son las debilidades, pero no es lo mismo que las pasiones o las tendencias al pecado. Muy bien. Dios nos bendiga, que Dios pueda grabar en nuestra mente este maravilloso estudio, porque Jesús, sin lugar a dudas, que tenía una naturaleza, doble naturaleza. Él nunca dejó de ser Dios, pero se hizo semejante a los hombres.
Jesús nació después de 4000 años. Dios tenía un calendario perfecto. Desde que fue creado este mundo y al sexto día fue creado Adán, debían pasar 4000 años y no sería el Mesías. Desde que Adán y Eva pecaron hasta que Jesús pecaron y se sacrificó el primer cordero en Edén, pasarían 4000 años y sería sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Ahí hay profecía. Por eso que los eruditos, los sabios, los piadosos, en el tiempo de Jesús lo esperaban. Por eso que los sabios de Oriente, cuando Jesús nace, guiados por la estrella que profetizaba Isaías, que nacería estrella de Jacob, pero ellos sabían el cómputo, aproximadamente lo sabían. Pero cuando ya vieron que venía una estrella y fueron guiados, porque estaba la profecía en Génesis 1:1, los 6 Aleph. El cuarto Aleph nacería el sol de justicia. Que Dios nos bendiga. Que este estudio nos haga tener más fe porque Dios tiene todo planificado. Nuestra redención fue planificada desde antes de que este mundo fuera creado. Que Dios nos bendiga.